Capítulo 4. Dendrofobia. Un leve susurro recorría mi cabeza. Pensaba en las cosas que nuevamente había vivido y que de la nada había regresado a un lugar en el cual se supone debería haberme vuelto loco. Pienso en el hecho de que todo lo que estaba pasando se debía a lo que había vivido dentro de ese lugar. El maldito calabozo quizás logró su cometido y termine volviéndome loco. Aún recuerdo cómo la sangre goteaba a chorros por mis heridas, y cómo había quedado ciego de uno de mis ojos, el cual se había salido por la presión de uno de los golpes que me había dado uno de los guardias. Me pregunto qué tan mal debería estar para ahora ver todo esto como si nada de eso hubiese pasado. La muerte era lo que me esperaba con seguridad dentro de ese lugar. Los guardias me arrastran de los brazos con unas caras de temor que no debería tener un veterano de guerra como ellos. Se supone que ellos han visto los horrores de la guerra. Aquella mirada fija y penetrante era algo que los caracterizaba como personas inescrutables e intachables. Los gobiernos se habían arreglado para establecer un salario exorbitante para cada uno de los custodios. Al parecer para evitar cualquier tráfico dentro de la prisión, y al ser todos condenados a muerte, la verdad no importaba mucho el hecho de morir sin tener contacto con nuestros familiares, o quizás con uno u otro amigo que nos consideraba inocentes. Pero ahora que veo a mi alrededor, lo único que nos queda son las cartas de las personas enfermas, que desquiciadamente alaban los actos de las personas dentro de las celdas. Veo hacia arriba, y puedo ver aquella gran cúpula donde Odín estaba observando el segundo piso de la prisión. Pronto llegaremos donde está él, y espero que logre aclarar algunas cosas que están rondando por mi cabeza. Pero, ¿y si hace lo mismo que la última vez? Me dijo que no causara problema alguno y aquí estoy yo, siendo arrastrado por estos dos tipos en alguna especie de shock que me ayuda a perderme en mis pensamientos. ¿Qué hará cuando vea lo que hice o cuando escuche lo que quiero decirle? Aquella enorme puerta se abre en dos. Y los sujetos me arrojan dentro, mientras Odín grita a todo pulmón con aquella voz ronca y rasposa que cierren la puerta. Aquel rechinar de las bisagras me daba mala espina, pues era tan largo y sonoro que me daba tiempo de pensar en lo que vendría. Aquel hombre que mató a esas personas con sus manos. Aquel hombre que protege esta prisión a pesar de que le ofrecieran cargos como ministro de defensa en los países de primer mundo. Y que a pesar de todas aquellas ofertas de trabajo, decidió quedarse aquí para degustar el placer de hacer nuestras vidas más miserables de lo que ya eran. Habían tantas maneras de torturar a los prisioneros que ni siquiera podría mencionarlas, pues las he olvidado. A tal punto que solo podría recordar 5 de ellas. Porque olvido las cosas que son importantes. Es algo que recorre mi cabeza en un momento como este. Odín se acerca a mí, y me ve tirado en el suelo. Levanta sus manos, y me toma de los hombros. Un apretón fuerte, y bastante doloroso se posa sobre mis clavículas, y siento cómo me levanta como si fuese un pedazo de papel. Mientras comienza a decirme con una voz más calmada que la que había utilizado para gritarles a los guardias que me arrojaron en este lugar. (32) Me parece que te pedí una única cosa, y al parecer estás dando problemas. Por extrañas razones dicen que arruinaste la celda de contención de sonido. No me importa en lo más mínimo. Pues sabes, en este lugar tengo cientos de formas de castigar a sujetos como tú. Pero vi como aquellos guardias te apalearon de una manera tan salvaje. Por lo que mi pregunta sería, ¿cómo es que estás entero en este momento? ¿Y por qué fue que destruiste el calabozo? Verás. Dentro de estas paredes, se esconden los más putrefactos pedazos de mierda que la sociedad pudo, y podrá haber defecado nunca. Son una escoria, que se retuercen de una manera en la que a mí me importa un carajo, si se matan los unos a los otros. Contraté a una persona para que edite los vídeos de las cámaras de seguridad, para podérselos mostrar a los directivos de la prisión de cada uno de los países, y como dentro de este maldito lugar tenemos un presupuesto bastante grande para deshacernos de escorias como tú, nada me costaría matarte, y hacer que pareciera una pelea dentro de tu celda. Eres uno de los únicos sujetos que tiene una celda para él solo, pero parece que eso va a cambiar, y te pondré con el más negro, el más grande, y el más musculoso de los sujetos de este maldito lugar.
para que seas su perra todas las noches. O bien, podrías contarme todo lo que sucedió, y dependiendo de eso, podrías mantener los privilegios que como reo modelo se te han otorgado. Todo depende de ti, y de lo que digas de ahora en adelante, y podrías ser uno de los pocos que no están locos dentro de este lugar. Si le miento, quizás no se dé cuenta de todo. Si le digo que fue una broma de los guardias, podría cabrearlo, por lo que tendría que tener un chivo expiatorio para esto que estaba pasando. Frente a mí ese enorme sujeto que sostiene mis hombros como si fueran nada. Con una sonrisa de oreja a oreja, con unos pensamientos sádicos y retorcidos en su cerebro. Y esa mirada que probablemente podría llamarse la de un psicópata. Si tuviese su segundo ojo, creo que ya me hubiese hecho en los pantalones. Comienzo explicándole que había sido un atentado, de parte de uno de los reos que estaba sentenciado por hacer cualquier clase de bombas, y quien había sido metido en este lugar. Luego de haber matado a un primer ministro en un avión con solo una botella, y una selección de objetos varios para crear una bomba. Dentro del avión. Pareciera que Odín me cree. Su penetrante mirada se había calmado, y estaba dejándome de sujetar tan fuerte como antes. Veo que se dirige a su mesa. Su despacho estaba ordenado como siempre. La furia en los ojos de Odín pareciera haberse calmado. Me dice que debería comenzar a pensar mejor las cosas que estaba diciendo. Se levanta, y presiona un botón en su mesa. El sonido de un chasquido se escuchaba a mi espalda, y junto a él. La esperanza de poder salir de ese lugar en una sola pieza. Odín se levanta furioso. Toma un trofeo que tenía a un lado de una de sus fotografías familiares, y lo arroja contra mí con tal fuerza que queda clavado en la pared. Mientras los guardias de afuera forcejeaban para poder entrar, Odín les gritaba que todo estaba bien. Que todo estaría muy bien. Trataba desesperadamente escapar de lo que se avecinaba. Mientras estupefacto contemplaba cómo Odín se acercaba a mí, riendo de una manera macabra, viviendo hacia mí como si fuese alguna especie de presa que tenía que comer. Se había quitado los botones de sus mangas, y las había levantado hasta los antebrazos. Su complexión fornida era algo de lo que muchos hablaban. Sus manos parecían bloques de concreto si los comparábamos con mi cara. En un inútil intento le gritaba que lo que había dicho era la verdad, y que no tenía por qué ponerse de esa forma ante algo como lo que había pasado. Súbitamente siento como un tirón de mi ropa que me hace retroceder. Había logrado capturarme, mientras me movía hacia la derecha en busca de evadirlo. Sujeto mi camisa, y logro impactar su puño contra mi mandíbula. La cabeza me da vueltas, un instante lo suficientemente largo para ver alrededor de la habitación. Mientras consecutivamente, los impactos de sus puños comenzaban a opacar mi visión, y a teñirla de un color rojo oscuro. Sangre. Tan pronto rompió mis cejas para estar sangrando tanto. Era el único pensamiento que recorría mi cabeza mientras me desplomaba contra el suelo. Me arrastro hasta la pared de la esquina opuesta, y siento algo en mi bolsillo. Algo que me había molestado antes, pero no lo suficientemente como ahora para prestarle un poco de atención. Me recuesto contra la pared, mientras sostengo aquella cosa que estaba en mi bolsillo entre mis dedos. Y puedo ver que es una tarjeta blanca apuñada, y pude recordar aquel tipo que estaba sentado en medio de la habitación. Aquel sujeto que tenía sus labios cosidos de una forma tan grotesca, que casi vomito mis propios intestinos después de la paliza que me habían dado los guardias. Odín me levanta, y toma la tarjeta en su mano mientras decía: Factum est autem tempus. Tardo más en decir esas palabras, que en preguntarme qué eran. Mientras la sangre recorría mi rostro buscando su camino hacia el suelo. Escucho desde lejos como las sirenas de los bloques se empiezan a activar, y Odín dice que es un motín. Justo cuando él dijo eso, la obscuridad comenzó a descender sobre el recinto. Y aquel olor metálico y ferroso se posaba sobre el aire. Las luces comienzan a apagarse, al sonido de las sirenas. Y de pronto, estábamos rodeados por sangre. Sangre que provenía de todas direcciones. Las paredes mal pintadas, y las celdas teñidas de rojo no eran un panorama agradable para la vista. Unos globos de nieve que tenía sobre su escritorio comienzan a llenarse de lo que parecía ser sangre. Mientras Odín me baja al suelo, puede ver como de los globos de nieve. Decenas de ojos comenzaban a emerger desde la nada para aglomerarse dentro de dicho instrumento. ¿Qué carajos está pasando? Decía Odín con un grito casi ahogado.
mientras la prisión toma aquella obscuridad que había contemplado antes. Odín. Lograba decir, mientras aquel tipo vuelve a tomarme de la camisa preguntándome si yo tenía algo que ver con esto. Mientras aún me sostenía contra la pared. Tosía sangre sobre su mano por los golpes que me había dado. Entretanto lograba formular unas palabras, y le digo. En un tono casi de susurro. Este lugar es donde vengo cuando me desmayo. Es mejor que busquemos refugio. O pronto seremos comidos por esas cosas. ¿Cuál es? Pregunta ingenuamente. Mientras me bajaba al suelo, comienzo a avanzar. Detengo mi mano contra mi estómago, para de una manera estúpida calmar el dolor. Me acerco a la ventana, para decirle que contemplase las cosas que pasaban en este lugar. Estamos en la oscuridad. La penumbra absoluta que ni siquiera yo logro comprender. Él intenta encender las luces de la línea derecha de la sección 2 del complejo principal. Unas antorchas se encienden dentro de las celdas, y se ve cómo éstas se abren para dejar entrar unas criaturas extrañas dentro de las jaulas. Tantas que ni siquiera él fue capaz de no intentar apagar las antorchas para no contemplar el baño de sangre que esas cosas estaban dándose dentro de los cubículos de los reos de la sección 2. Odín estaba confundido. Podía observarse en su cara el cambio, de una profunda amargura e ira, a una cara de preocupación y angustia. Al parecer esto le estaba causando una especie de ataque de pánico, pues su ojo comenzaban a divagar mientras repetía las palabras. No. Esto no puede ser real, ni pensarlo. Esto no es real, debe ser un mal sueño. Rápidamente se abalanza contra aquel enorme escritorio, y me pide que le ayude a moverlo hacia la puerta. Cosa que hago sin pensar. Logramos colocarlo frente a las puertas que daban al enorme pasillo, que seguramente estaría lleno de criaturas de todo tipo. Veo fijamente a Odín, como si de alguna manera hubiese olvidado que era un prisionero. Mientras me dice: Hay que escapar por un túnel que lleva al patio exterior, está bajo mi escritorio. Efectivamente. Una trampilla podía divisarse en aquella obscuridad, mientras él encendía una lámpara que tenía en una de las gavetas del mueble. Y tomaba una revólver y la ponía en su pantalón. Me dice que hay que apresurarse, y sin pensarlo dos veces. Comenzamos a descender por ese corredor. Era algo estrecho, y un olor a húmedo impregnaba las paredes del túnel. Poco a poco el sonido de la sirena desaparecía mientras descendíamos. Poco después de avanzar unos cuantos pasos dentro de aquel largo túnel, la lámpara comenzaba a parpadear, de una manera en la que luego de un rato quedamos completamente a obscuras. Por más intentos que Odín hacía para encender la lámpara, estos no funcionaba. Estábamos en la oscuridad. Estábamos en aquel oscuro túnel, a la distancia se escucha como si alguien abriese una puerta de hierro bastante pesada, y a lo lejos se podía observar una luz. Un pequeño resplandor al final de aquel oscuro túnel. Entretanto avanzábamos. Comenzábamos a palpar las paredes para poder llegar hasta aquella luz, que probablemente sería nuestra única esperanza. Odín grita: ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué pasa?, preguntaba en una voz susurrante mientras tocaba hacia adelante para palpar la espalda de Odín. Levanto la mano, y comienzo a avanzar delante de Odín. Mi mano logra tocar lo que parecía ser piel, casi al mismo tiempo que toque lo que parecía ser piel humana, y la cara de una persona. Los ojos de decenas de rostros comienzan a iluminarse a la distancia, en la oscuridad mientras repetían las palabras: Domine, adiuva, mead, ferendum onus, inservit, eloquium, tuum puero, tu dimites, eam constiterit, de manu. Credere quod sit in infinitum. Dementia tenebeis. Su descripción del español al latín sería: ayúdame Señor a soportar esta carga, socorre a tu hijo que ha dejado de creer en tu palabra, y libéralo de las garras de la demencia que existe dentro de esta penumbra infinita. Aquel corredor de rostros decía algo que nosotros no podíamos entender, o al menos que era imposible de entender para nuestro dialecto. Escuchamos como algo comienza a avanzar desde atrás. Un sonido reptante como si una plasta de algo comenzara a arrastrarse entre las paredes para llegar a nosotros. Odín me dice que debemos correr. Cuando me doy la vuelta, él estaba sujetando la linterna, esta estaba encendida de nuevo, y Odín, que ahora se encontraba a mi espalda, estaba alumbrando aquella cosa que venía arrastrándose hacia nosotros. Una plasta negra de lo que parecía ser brea.
venía rectando de una manera veloz hacia nuestra posición. Me doy la vuelta, y comienzo a correr hasta la luz que se contemplaba al final del túnel. Abriéndome paso entre las caras de las personas, que ahora de una manera más acelerada repetían las palabras que decían antes. Estábamos cerca del final, y aquella cosa se escuchaba acercarse con más fuerza, empujando las caras o asfixiándolas en su intento de llegar hasta nosotros. Unos dientes comienzan a formarse de aquella masa, y mientras avanza, empieza a golpearlos como si desesperado quisiera mordernos. Logramos llegar cerca de la luz, a tal punto que podíamos observar el otro lado. En un último intento, saltó hacia la luz para llegar al otro lado. Odín hace lo mismo, pero aquella cosa logra sujetarlo de una mordida. Me lanzo para alcanzar su mano, con un impulso desde lo que parecía ser pasto, y él sujeta mis manos con la fuerza que le quedaba mientras la lámpara caía al suelo, y comenzaba a rodar hacia la abertura de la que habíamos salido. Hasta que la luz de la lámpara alumbra contra lo que parecía ser un ojo oscuro con una pupila roja. La cosa negra suelta a Odín. En ese momento, las enormes puertas de metal que habíamos escuchado antes, se cierran de golpe. Como si no quisieran que esa plasta negra volviese a salir. Estábamos a salvo. O al menos eso pensaba. Nos encontrábamos en un enorme patio, el cual parecía estar sellado, nuestra vista estaba atenuándose a la luz de ese recinto. Y solo dejaba observar un cielo nocturno. Que habría sido perfecto de no haber sido por esa cosa. En medio de ese patio, Odín y yo nos quedamos estupefactos, y casi mudos al ver eso. Él pone una cara de enfermo, y comienza a vomitar en el suelo con una gran fuerza. De no haber sido porque el dolor de mi estómago por los golpes que Odín me había dado, me impedían hacer fuerza para expulsar vómito, hubiese estado igual que el alcaide. Esa cosa tenía torsos de personas apilados de una manera en la que asemejaban la formaban de un tronco. El tronco de un enorme árbol, que se alzaba hacia lo alto, entrelazados en unas costuras tan mal hechas, que el solo pensar, quién o qué, loco había manufacturado semejante aberración, hacía que la cabeza me diera vueltas. Eran torsos de mujeres, hombres, ancianos y niños, todos podían ser contemplados gracias a la luz de luna que entraba por lo que parecía ser una abertura en el techo. Como si fuese una cueva. Sobre los torsos, las extremidades de las personas se alzaban a lo alto, cosidos a unas enormes varas de hierro oxidado, como si fuesen una especie de ramas, y sobre ellas, los intestinos de los cuerpos colgaban como si fuesen algún tipo de adorno navideño. Junto a ellas el viento las mecía de un lado hacia otro. No sabía qué estaba pasando, pero de algo estaba seguro. Esta no era la prisión. Próximamente. Celdas de papel. Capítulo 5. Hilofobia. Significado. Miedo a los bosques. No te olvides de dejar tu opinión sobre el capítulo y recuerda suscribirte para estar al tanto de futuros proyectos.